Buenas tardes, estimadas y estimados amigos de Radio Portales de Valparaíso. Nuevamente, hoy viernes 19 de abril, ¿cómo se pasa el mes, los días, los meses, los años? Bueno, el tiempo que corre igual, pero a uno ya siente en este tipo, en este mundo y a la edad que se pasa, pero volando, se siente, la percepción es rápida. Yo creo que no sé qué piensan ustedes, pero ya estamos a 19 de abril y no hay lluvias mil, como decían antiguamente, pero por lo menos estamos entrando en tierra derecha. Bueno, yo un cordial saludo a todos nuestros invitados, a todos nuestros auditores y esperando tener una conversación aquí. Se incorporará más adelante otro panelista para poder dialogar. Y quería empezar conversando algo que no podemos soslayar, que es el tema con Venezuela. Uno dice a la persona común y corriente, ¿qué me importa a mí lo que pase con Venezuela? O, es un país lejano, o relativamente lejano de Chile, pero indudablemente que no podemos dejar de preocuparnos y dejar de conversar de este tema, porque en primer término hay que pensar la cantidad de migrantes venezolanos que tenemos en Chile. O sea, ya hay una relación importante. O sea, el otro día justamente conversamos la cantidad de personas que hay de nacionalidad venezolana que han llegado en distintas oleadas y de distinto tipo, o sea, de personas profesionales, estudiantes, a derechamente delincuentes o personas que no tienen hoy día ninguna. De más para decir por el tema del carabinero asesinado, ¿no es cierto? El mayor hoy día Sánchez, que fue asesinado por un grupo de venezolanos. Entonces, es una situación que hace que las relaciones y la situación con Venezuela sea permanente, sea una relación muy, yo diría, compleja y complicada. Sin contar también que en Venezuela también hay una cantidad importante de chilenos que viven y que residen. Yo creo que hoy día bastante menos de lo que fue en un momento determinado por todo lo que está pasando en Venezuela. Pero naturalmente, si uno piensa las relaciones, la situación que existe con Venezuela hace que sea un tema complejo. Entonces, si pensamos por una parte eso, y si consideramos que Venezuela tiene derechamente una dictadura, o sea, no usemos eufemismo, no usemos una palabra que pueda a equívoco. Es una dictadura formalmente, tiene ciertas instituciones democráticas como muchas partes del mundo, pero que efectivamente a los opositores los encarcelan, les prohíben presentarse a elecciones, y en definitiva obviamente existe un control político, económico y social que hace que por algo millones y millones de personas se han ido del país. Existe además toda una dictadura unida a temas de narcotráfico, que evidentemente hace que sea un foco en toda Latinoamérica, como lo fue Cuba en un momento determinado, pero hoy día Venezuela, de distorsión, un foco yo diría, de peligro para las mismas democracias e instituciones de Sudamérica, de Latinoamérica y de Chile. Entonces, no es un tema menor lo que haya pasado con Venezuela. Entonces, que en ese contexto, tratándose de una gran cantidad de venezolanos que viven en Chile, si no me equivoco, la mayor cantidad de población extranjera están hoy día los venezolanos, si la cantidad igual de chilenos que viven y que tienen familia en Venezuela. El papel que juega Venezuela hoy día en Sudamérica, Latinoamérica, ¿no es cierto?, de agitación, de tratar de establecer un régimen similar y de dictadura en América no puede ser menor. Y en ese contexto entender, por lo tanto, lo que pasó, en la cual ya hay presunciones fundadas de que el asesinato del teniente Ojeda fue efectuado, fue preparado y fue realizado por organismos de seguridad y organismos de inteligencia venezolanos. De comprobarse eso hace que efectivamente el tema sea complejo. Entonces, ahí hay que tener claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debiéramos hacer como país. Y yo escuchaba distintas posiciones, porque por una parte sí, no podemos dejar votado a lo mejor a chilenos y lo que pasa acá en Chile con los venezolanos, justamente el hecho de que de esta se retomó, ¿no es cierto?, y fueron expulsados una cantidad de venezolanos y hay una serie de cantidad más de personas que iban a ser expulsadas del país. Entonces, evidentemente que eso genera qué se puede hacer. Y a mí me parece en esta primera etapa que Chile no puede no hacer nada, no puede quedarse como si no hubiese pasado nada
hoy día con Venezuela, más allá de esta aparente buena disposición, porque Venezuela ha tenido un discurso, pero en la práctica, como es propio de su gobierno, ese discurso después, si quiere lo cumple, si quiere no lo cumple. Firmó un acuerdo con Chile que el gobierno lo publicitó y al final de ese acuerdo en la práctica no ha pasado nada. Y dice que tiene todas las intenciones de dar todas las facilidades y de ayudar a que se investigue y que los responsables sean juzgados como corresponde, pero amores son acciones y no buenas razones, como dice el refrán. Y en ese sentido, yo creo efectivamente que lo que convendría es, como primera medida, retirar de manera, ahora, digamos, definitiva en esta parte, al embajador. El embajador es un símbolo, el embajador es un símbolo político de representación. No estoy diciendo en la primera etapa romper relaciones, estoy diciendo una primera etapa para ver cómo se comporta, retirar el embajador como un signo claro de que el gobierno de Chile y el Estado de Chile tiene una posición fuerte frente al tema. Va a seguir funcionando en términos eh, las relaciones a nivel de embajada, a nivel de consulado y de todas las cosas, tanto de migración, todas las cosas comerciales, todas las cosas de otro orden que rigen las relaciones permanentes entre los estados. Pero este signo que no solamente es una cosa simbólica de retirar en forma permanente el embajador hasta que Venezuela no demuestre con hechos que efectivamente las personas que estarían y que han hecho han cometido este delito y esta intervención en Chile eventualmente sean, ¿no es cierto?, traídos al país, sean enfocados en Chile. Si esto funciona, bueno, evidentemente puede seguir dentro de la normalidad, pero si no funciona, naturalmente, ahí sí creo que el Estado tendría que vencer y a lo mejor romper relaciones diplomáticas o retirar en forma permanente el embajador como mínimo, en forma permanente de Venezuela. Yo creo que esto no puede ser de otra forma porque evidentemente eso sería un intervencionismo como otro, como ya ha existido de parte de Venezuela en Chile, y evidentemente el gobierno no podría aceptar esta situación. Eso es lo que yo creo en relación al tema de Venezuela y y que he querido un poco conversar porque, claro, en el día a día, en las cosas habituales de los chilenos no nos toca aparentemente, pero sí nos toca porque hay temas de seguridad, porque hay temas de delincuencia, porque hay temas de narcotráfico, porque hay temas de migración, o sea, hay temas con Venezuela. Y habría un tema aquí, lo más relevante, de intervención de parte del gobierno de Venezuela frente a Chile. Así que yo espero que el gobierno efectivamente sea consecuente con lo que dijo, deje el embajador acá hasta que no hubiese una medida concreta del gobierno venezolano de mostrar que está actuando en base a eso, y si no, derechamente, si se estima que no es prudente, porque efectivamente las relaciones son de más largo aliento de romper relaciones con Venezuela, pero sí retirar en forma permanente al embajador como ejemplo. Ahora, yo no descarto, como insisto, para terminar el tema, en que no se rompan relaciones con Venezuela por lo que ha significado para este país y seguir trabajando a nivel consular con todos los problemas que hay. Hay que pensar que con Bolivia tuvimos muchos años, no hemos tenido embajador y hay relaciones comerciales y de otro orden, y los temas entre lo que las personas se tratan a nivel consular, existía un cónsul de Bolivia en Chile, un cónsul de Chile en Bolivia, veían los temas propios que igual van a hacer, pero evidentemente ambos países no tenían embajador y tenían rotas las relaciones. Entonces, si la cosa escala, yo creo que efectivamente el país debería romper relaciones, entiendo que ser cauto con Venezuela, y evidentemente mantener las cosas solamente a nivel consular. Por el momento, como insisto, sí retirar en forma permanente al embajador hasta que no esté claro el tema y se hayan tomado las medidas del caso. Eso, estimadas amigas, amigos, en relación al tema de Venezuela que nos ataca y nos compete. Carlos, perdón, mira, tengo algunas Vale, consultas al respecto a ti porque quiero ver y voy a ser un poco, no el abogado del diablo, sino que aquel que está todo el día escuchando aquellas percepciones de la gente, voy a comprar, voy al supermercado, voy en Uber, o en fin, en cualquier lugar. Pero a mí me preocupa lo siguiente, ¿cuál ha sido realmente el papel del gobierno en este tipo de cosas? Porque al parecer cuando le conviene calla y cuando no entrega información a medias. Mi pregunta original nace: ¿a qué fue el ministro Monsalve a Venezuela?
¿A qué fue? ¿Cuál Bueno, fue su papel? Digamos, ante la opinión pública, ¿a qué fue y lo que pudo, por dentro, lo que pudo haber sido? Porque si hoy día vemos que hay un intervencionismo de esta magnitud del gobierno venezolano en nuestro país, donde vienen como Pedro por su casa a secuestrar a una persona, a darle muerte, y ellos no están, ¿cuál es nuestro papel? ¿Quedamos como tontos frente a la opinión mundial? Porque esto ha trascendido a nivel mundial y esto es algo que como chilenos todo el mundo le está preocupando. Pero ¿cómo es posible que vengan, hagan y se vayan muy frescos para su casa? por eso, Marco, yo planteo, o sea, a ver, aquí fue, los hechos responderán. O sea, ellos, el gobierno tiene su opinión de que justamente se trata de un acuerdo que va a operativizar y garantizar. Eh, Veremos en la práctica si fue así. O sea, yo no, a pesar de mis años, yo presumo siempre buena fe, ¿ya? Es una presunción, como dicen los abogados, de hecho nomás, admite cualquier prueba en contra. Por lo tanto, tengo que pensar de que el gobierno y el subsecretario fueron a tratar de operativizar ciertos aspectos complejos con menos. Pero si fue así, lo menos que podría hacer es la ingenuidad, o sea, por dar un término respetuoso, ¿ya? La ingenuidad del gobierno de pensar de que Venezuela opera, como una entrevista que le escuchaba al ex canciller Alfredo Moreno, de que opera como un gobierno democrático y normal, y en una lógica democrática y normal, que si hace un acuerdo es para cumplirlo. Pero estamos pensando que Venezuela no tiene un gobierno democrático y normal. Entonces, como mínimo, yo no estoy en el gobierno, no estoy en esas esferas tampoco, sería o habría sido un viaje ingenuo hacer algo que políticamente le traiga imagen a Maduro y efectivamente. Ahora, yo tampoco, con todo respeto, no iba a decir una cosa, pero a lo mejor no escuchan niños, así que no lo voy a decir, ¿ya? Yo, igual, uno ya a esta edad ya no cree en ciertas cosas, ya. Entonces, no me extrañaría, porque hay que pensar, y aquí hago eso, que el gobierno tiene un sesgo ideológico entre sus gente, porque hay dos cosas, lo de Estado, lo trascendente, lo que el gobierno se ve obligado a hacer, y el corazón, por así decirlo, que tiene la gente que participa del gobierno, que en política se tiene que hacer este contrasentido. O sea, yo creo que es muy complejo a la ministra Vallejo de repente hacer declaraciones porque su corazón está con Venezuela, y él lo ha dicho, sino por algo el Daniel Jadwe también, más allá de este affair que pasó de que no pudo salir del país porque si no iba a haber una detención por el proceso que tiene en su contra, ¿ya? Pero iba a Cuba, iba invitado oficialmente a Cuba, entonces, perdón, a Venezuela, iba a Venezuela y invitado oficialmente a Venezuela, entonces me quedé en el pasado de Cuba. Entonces, evidentemente que eso demuestra que hay dos situaciones, o sea, la oficial, la formal, la de Estado, y la que yo creo que mucha gente también del gobierno asume, pero la que tiene el corazón igual apegado a la parte más ultra apegado a la dictadura y por tema ideológico de Venezuela, de Chávez y de Maduro. Entonces, ¿qué es lo que fue a hacer contestando tu pregunta en ese contexto? No sé. Yo, si presumo buena fe, fue quizá a hacer un acto de ingenuidad. Ya, si hay mala fe, podría ser otra cosa, un juego político para dar una imagen y para potenciar en el país a la dictadura de Maduro. También puede ser. Yo no tengo la información, pero desde la ingenuidad a una maquinación política para mejorar la imagen de Maduro. Eso es lo que yo creo, Marco, que podría ser la respuesta. Y por los resultados podríamos después tener alguna conclusión. Perfecto, mira, veamos lo que nos dicen. Hay una auditora que nos escribe, y ojo que lo está escribiendo acá de Valparaíso, lo está escribiendo desde Chillán. Mira qué interesante, ella nos escucha Mira que bien. por, ella nos escucha en línea. Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Carmen. Soy de Chillán, siempre escucho su programa de regreso del trabajo a mi casa. El otro día conversando con un conocido, con el que se encontró, dice, y él le comentaba de que en la frontera, él estuvo trabajando cerca de Colchane, y dice que en la frontera donde pasaban los inmigrantes, los veía pasar, dice, y me contaba que era impresionante ver aquellos documentados, los indocumentados pasaban por un lado que eran los documentados, entiendo bien,
Los documentados pasaban por un lado, que eran los menos, y personas indocumentadas, que era un gran lote, dice, pasaba por otro lado y no había ningún tipo de barrera para ellos. O sea, era impresionante ver cómo pasaban a nuestro país. Mi consulta en relación a esto es, esta situación, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede hacer para que haya una detención oportuna o qué detención, que haya un sistema de investigación, según lo que está poniendo acá, o cómo detener a esas personas que pasen como Pedro por su casa? Es un tema muy chileno, ¿no es cierto? Finalmente, en el país las personas tienden a tomar la justicia por sus propias manos, porque es sabido de que gran parte de estos inmigrantes ilegales son aquellos que están generando la delincuencia y el descontrol en nuestro país. ¿Qué le podemos contestar a esta Bueno, a nota? ver, si una persona entra por un paso no autorizado, escondido, sin que lo vean, sin que, bueno, ya, nuestra frontera de sabida son 4.000 y tantos kilómetros, no todo se puede pasar, pero por lo tanto, efectivamente tiene un montón, a través de toda la historia, hay montones de pasos que la gente puede ingresar y que son de muy difícil control. Pero lo que es impresentable, como dice ella, que en pasos autorizados, formales, es. Ahora, evidentemente que esto se han tomado medidas y efectivamente hoy día está mucho más restringido, mucho más controlado de lo que estuvo en una época. Fíjate, Marco, que me contaban una persona justamente en el norte, en Iquique, que llegó en un momento determinado ya, los que pasaban en forma indocumentada, por paso habilitado o no, de que para no hacerse problema, lo que llegamos en un momento, las autoridades de Iquique hacían vista gorda con tal que las personas se fueran a Santiago. Cosa de decir, ya, yo me saco, usando otro término chileno, el cacho, me saco ¿Cacho? el Sí, cacho, que claro. sigan al sur a Santiago, que hagan los problemas a Santiago, y están de paso aquí en Iquique y se van. Entonces, eso demuestra que llegó o sea, fue tan atroz. Yo, no, yo lo he dicho siempre, yo creo, y es normal que haya migración. O sea, de hecho los países, Chile han llegado en distintas épocas distintos emigrantes que han contribuido de manera importante al desarrollo de lo que es este país de distintos orígenes, producto justamente de mejores condiciones de vida, arrancando de situaciones de guerra o de otro orden, viniendo con sueños como fue la colonización, no sé, alemana en el siglo XIX, a generar, no sé, yo no puedo decir que la inmigración sea mala. Lo mismo cuántos chilenos se han ido a un montón de partes por distintas razones en distintas épocas. Hay colonias grandes en Chile, en Australia, estoy pensando, que yo tengo hasta parientes en Australia que se han ido en distintas épocas, se han insertado ya con parientes australianos. Entonces, la migración es un hecho normal, pero lo que no puede ser, y que en ese sentido ha habido yo diría pues pero no en la forma adecuada, es efectivamente aceptar la inmigración ilegal, la inmigración que efectivamente más encima derechamente viene como son estos delincuentes que echaron, a pesar de que dicen que echaron por algunos por paso no habilitado, a matar a un carabinero. Ujú. Entonces, en ese sentido, le corresponde al Estado y le corresponde al gobierno, desde lo normativo hasta lo operativo, pasando por todas las cosas que hemos dicho de inteligencia, tomar las medidas. Claro, igual puede que se van a colar algunos, estoy de acuerdo, pero, pero no puede ser de que entren personas todos los días, ahora menos que antes, por razones obvias, porque antes era un desfile que entraban y los tenían ahí. Entonces, en concreto, yo creo que yo siempre sí sé que hay que buscar las normas ya. Somos un país como muy legalista, yo creo que incluso las normas hoy día existen, pero evidentemente habría que reforzar y, como alguien dice en algunos sentidos, cerrar la frontera para algún tipo de eso y definitivamente cerrarla, porque si no, efectivamente vamos a seguir teniendo problemas, o sea, con todo lo que implica. O sea, yo comparto plenamente lo que dice la auditora de Chillán, ¿ya? Tengo parientes también en Chillán ahí que llegaron por el lado de eh, hermanos de mi abuelo, se quedaron en Chillán ¿Ya? y hoy día, hasta tengo entendido, todavía siguen allá. Chillán es una ciudad muy bonita, está se puede decir, la mitad de Chile. Yo siempre he dicho que por estar en la mitad de Chile debe ser la capital de Chile, de Chillán, para sacar a Santiago a la capital. Pero fuera de este comentario, yo creo que sí, yo creo que hay que reforzar las medidas normativas, pero fundamentalmente la práctica, la voluntad política, o sea, cerrar
la frontera a todos aquellos inmigrantes ilegales, no solamente venezolanos, a todos. Y nadie puede entrar a Chile si no tiene las condiciones. Y no un tema aquí de derechos humanos, si nadie está diciendo que los va pero evidentemente no tenemos. O sea, ya el daño que están haciendo este país por esta migración que llegaron, porque efectivamente en un comienzo Chile era un ejemplo en Latinoamérica de lo que estaba pasando, pero efectivamente, como alguien decía por ahí en una parte, si llega a 1 millón usar el término chileno de flight a este país, el daño que le ha hecho. Entonces, hay que sacar, hay que echar para afuera, hay que controlar más la frontera, hay que tener normas estrictas en esta materia, pero lo más importante, lo que siempre digo, hay que hacerla cumplir, porque en este país normalmente hacemos leyes muchas veces muy buenas, pero después pensamos en reformarlas porque no las hacemos cumplir, porque en la práctica se violan las leyes y no hay voluntad para hacerlas cumplir. Aquí lo importante es eso, eh, hacer cumplir las leyes, las que existen, reforzar aquellas cosas y tener un control fronterizo estricto, lo que más se pueda, con la mayor fuerza y velocidad posible. Carlos, esto me recordaba un poco por qué estamos viviendo esto, si esto tiene una génesis. Cuando la ministra Bachelet fue ministra de Defensa, una de las primeras cosas que quiso implementar fue el desminar el norte. ¿Qué significaba eso? Significaba que dejábamos, porque tenemos que entender que el norte de Chile se había minado porque nosotros teníamos problemas fronterizos en los años, fines de los 70, principios de los 80, muy graves con Perú, Bolivia, Argentina. Entonces, se minó el norte, las Fuerzas Armadas minaron el norte, precisamente para evitar el paso, ¿cierto?, no habilitado, los pasos no habilitados, que cualquier persona pudiera venir a entrar a nuestro país de forma muy como se está haciendo en este momento. Pero viene este proceso de desminado de frontera, lo que implicó esto, lo que estamos viviendo ahora, es decir, que cualquiera puede entrar y no tiene mayor restricción, por no decir ninguna. La pregunta es, ¿fue algo para poder ayudar a la paz dentro de la región o simplemente fue algo planificado de mucho antes para que estos migrantes pudieran entrar y no solamente migrantes, sino que la delincuencia que estamos viviendo? Es mi pregunta que a veces me hago. ¿Por qué? ¿Por qué pudo haber pasado esto? Bueno, a ver, yo no te puedo decir cuál es la respuesta porque no tengo la información del caso, pero tal como bien señalas tú, uno puede presumir situaciones en base a elementos. Chile estuvo al borde de la guerra con Perú, sobre todo la última vez, el año 75. Eso obviamente la gente joven no sabe y no sabe lo que significa. Hoy día ve por la tele lo que está pasando en Irán, Israel, toda la cosa, y es como película, o sea, es como si estuviera viendo una película, pero es muy distinto haber estado a puertas de haber tenido un conflicto bélico con Perú y que a lo mejor se hubiera incorporado Bolivia el año 75, que fue el periodo más complicado cuando estaba Velasco Alvarado presidente en Perú. Después, como bien señalabas tú, con Argentina, que tenemos frontera en el norte también, el año 78, que fue el periodo más álgido, que en la práctica fue, o sea, por obra de Dios no se llegó a la guerra, porque efectivamente, cuando es histórico, cuando los argentinos se pretendían tomar la isla, vino la tormenta, tuvieron que volver a puerto, no estaban las condiciones, y en ese intertanto el general Pinochet hizo lo último esfuerzo, comisionó al canciller de Cubillos, ¿no es cierto?, Hernán Cubillos Salato, para que intentara por última vez ante el Papa buscar su mediación y que el Papa la había aceptado, Juan Pablo II, y Argentina al final accedió y fuimos a la mediación, ¿no es cierto?, que gracias a Dios terminó bien ese proceso. Entonces, claro, Chile hasta hace poco siempre estuvimos en condiciones de vivir una guerra y como decía el propio General Pinochet, nada más que un soldado sabe lo complicado y lo difícil que es una guerra. O sea, no, Eso. no, no. El soldado se prepara para la guerra, pero no es que quiera la guerra, un soldado normal. O sea, siempre va a evitar el conflicto hasta que no sea, ya cuando ya no se puede evitar, sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en ese contexto, bueno, por eso hago colación a esto, Marco, porque en ese contexto se minó porque estuvimos a punto de tener que seguir. Ahora, que esto obedece a un tema que ya la situación efectivamente estaba distendida y ya con Perú no existía la misma situación bélica y después con Argentina tampoco.
que evidentemente hoy día son situaciones muy distintas, gracias a Dios. Eh, no es que no hayan inconvenientes o temas pendientes, pero es distinta la situación. Eh, y que evidentemente era un concepto distinto, de eso se abrió en un país que era distinto, que estaba abierto, que se pensaba eso, que tampoco tenía grandes atracciones de migración. Eso. Ahora, que esto obedezca, no te sabría decir, sería de mi parte y lo encontraría todo. O sea, lo único que puedo decir, si fue además un plan, eh, porque todo el tema sabemos en la migración, y yo sé que a dónde apunta tu pregunta, porque o sea, con todo el programa del gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo en el uno y en el 2, se tomó una decisión, como bien dices tú, decidida a abrir la frontera de manera indiscriminada. Entonces, efectivamente, uno podría pensar que también obedecía esto para hacer, porque eso que dices tú, y con esto termino la idea, de efectivo, o sea, de ese plan de abrir, comillas, la frontera y que entraran inmigrantes, con la intencionalidad se puede pensar también de destruir el modelo, también es factible. O sea, está claro que el grupo este ¿cómo se llama? De Sao Paulo y todo, en sus declaraciones establecen todo este tipo para destruir los que ellos piensan de adentro los gobiernos conservadores de derecha. Eso también es cierto. Así es. Mira, te voy a interrumpir un ratito, vamos a ir a una pausa musical para que nuestros auditores puedan deleitarse con la música que vamos a compartir con ellos y nos encontramos en 3 minutitos más, ¿te parece? Perfecto. Bueno, de vuelta de este espacio musical. Estamos aquí con nuestro partner Marcos Leblanc para que, conversando un poco de este día viernes 19 de abril, a los auditores de Radio Portales, y no solamente al país, como la pregunta que tuvimos de una auditora de Chillana, así Así que es. estamos en todo Chile. Oye, Marco, bueno, un poco también un tema que, que también es como macro, como político macro, que a la gente común y corriente dice que me importa, para tocarlo brevemente, está la reciente elección más de alguno dirá, ni siquiera yo sabía que pasó esto, de la Cámara de Diputados, de la presidencia, de la tercera, la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la Cámara de Diputados, que por primera vez en la historia ciudadana elegí en este caso, Carol Cariola, militante del Partido Comunista en Chile. A pesar de épocas fuertes y poderosas, el Partido Comunista no tenía en la Cámara. Y esto que puede ser a mí, que siempre digo a la gente que me importa qué tiene una cosa de los políticos, de los señores políticos, ¿no es cierto? Sí tiene, yo creo que hay dos comentarios que meditan muy bien. Uno que es un hecho evidentemente histórico, pero que no creo que sea tan positivo ese hecho histórico, porque si recién estábamos conversando en el bloque anterior el hecho de que el Partido Comunista es un partido comunista absolutamente ligado a la dictadura cubana y venezolana, que hemos conversado en nuestro programa de dudosa reputación democrática, por algo existió la Ley de Defensa de la Democracia el año 48, o sea, ha tenido una actitud, ha sido el único partido, uno de los pocos partidos que como hemos conversado, la invasión a Checoslovaquia, apoyó a la Unión Soviética en su oportunidad de invasión a Checoslovaquia, dos partidos comunistas del mundo, descontando lo del bloque soviético, obviamente, ¿Mm? apoyaron, entonces, evidentemente creo que bueno, entonces, con mayor razón lo que estábamos hablando de Venezuela, además encima que un personero, y más allá, fuera de los temas que se ve involucrado desde el punto de vista de probidad, que para esos efectos lo vamos a dejar eh, ahí ceteris paribus, como dicen los estadísticos, constante esa variable, pero sí, evidentemente, que en este momento, en este contexto, sea elegida una diputada comunista, creo que no le hace bien al país, creo que no es un buen signo, no es un buen símbolo, y los símbolos en política son importantes. Y en segundo término, no sé qué te parece a ti, yo creo que en esto también hay un tema importante, o sea, eh, aquí han habido distintos actores, o sea, lo que fue y que no voy a decir el gobierno, si el gobierno intervino, no diga que no, porque el propio diputado Caparriba lo dijo, con acusación de parte de la prueba, dicen los abogados, y él confesó públicamente, y todos lo vimos en televisión, de que había sido, y ante la pregunta de la periodista, fue el ministro Elizalde, sí le dijo, y la subsecretaria, o sea, no me venga a decir que se equivocó, que no fue así, o sea, él fue comprado por el gobierno, y ese tema que puede ser aparentemente normal,
creo que no le hace bien al país y justamente eso. Y lo segundo es el papel que tuvieron los diputados, entre ellos el diputado Gaspar, ¿no es cierto? Eh, ah, Mira, me, me- Ríos. Ojeda, se me había el Alzheimer juvenil, tuvió el apellido, en la cual él se compró, se vendió algo. Una persona que ha tenido que ser bastante, por así decirlo, tránsfuga en términos políticos, que estuvo vinculada a sectores más conservadores, después evolucionó a Revolución Nacional, de ahí se fue o lo fueron, no tengo claro cuál fue la situación, y ingresó al Partido de la Gente, y ahora comete un acto porque absoluta, yo diría, traición, porque hay una cosa más, y perdone que me extienda, Sí, bueno, estamos hablando de política, y mucha gente que perfectamente. escucha acá entiende la política. La primera mesa, la mesa oficialista o pro-oficialista, ganó por 14 votos la mesa. La segunda elección ganó por 9 votos, si no me equivoco. 9 votos, si no me equivoco. Sí, 9 votos. La tercera, que era la vigente, la mesa se ganó por 3 votos. Y esta se perdió por un voto, entendiendo que el diputado Riva, el diputado Ojeda, el diputado Lee del norte, no votaron. ¿Mm? O sea, ellos dos no votaron, más otro diputado Pulgar también del Partido de la Gente. O sea, hay 3 diputados que debieran haber votado por Giovanna Pérez que no votaron, sin contar en la vuelta chaqueta, por decirlo en términos chilenos y coloquiales, del diputado Río. O sea, si hubiera votado incluso por la lista de las diputadas Giles, hubiera ganado Giovanna Pérez, hubiera sido un símbolo claro. O sea, que por primera vez en años, porque el Senado ya claramente estaba en casi el empate, un voto hoy día es evidentemente, por algo salió el senador García Ruminot, presidente del Senado, pero si no hubiera sido por un hecho que también es criticable, que estos 3 diputados no hayan estado para votar. Uno se reportó enfermo, el otro que supuestamente perdió el vuelo, pero sabemos que ha sido vinculado y ha estado en el ojo del huracán ahora que el diputado Ojeda por un tema de corrupción, ¿ya? ¿Mm? Yo no digo que sea corrupto, porque hasta que no sea condenado, Ah, no digo que sea claro. corrupto, pero está vinculado y estaría siendo imputado por un tema de falta de probidad y de corrupción. Entonces, claro, ellos decidieron por distintas razones no votar. Entonces, uno se pone tan ahí mal pensado, o sea, ¿por qué no vinieron a votar? No me diga que Temuco no podía llegar a votar. Y puse la sistema de votación porque no era simbólica, porque por último decía, oye, la oposición tenía 50 votos, no tenía cómo ganar la ¿Mm? mesa. Entonces, entre 50, 51 y 52, políticamente da lo mismo. Pero cuando se puede ganar la mesa, por lo que significa para el país, para el manejo del Congreso, para símbolos que son también importantes, uno crea a esta altura de la vida del país, no puede no estar un diputado. Oye, si acuérdate, Marco, del diputado Naranjo cuando a los Fidel Castro hizo ese discurso 8 horas para Ah, que claro. alcanzara a llegar y Señor votar, ¿no Jackson. es cierto?, el diputado enfermo, el Claro. parlamentario enfermo, que se recuperara de su licencia y llegara y pudiera llegar a votar. Exacto. Hizo un discurso de 8 horas. O sea, alguien se ríe, es ridículo. Pero a eso voy para que le dieron la relevancia. Entonces, aquí el diputado Ojeda debiera haber más ya su ojo al huracán, de todo, habla muy mal de él en ese sentido, y dejado al último el diputado Rivas, obviamente, que es lo más criticable, porque debiera haberse venido en un auto de Temuco a Santiago y haber votado. Entonces, claro, él a lo mejor no se quiso arriesgar. Bueno, y el diputado Pulgar, que tengo entendido que ya fue eliminado de la bancada del Partido de la Gente, y el diputado también, que era ex PRI, ¿no es cierto?, que no sé por qué no vino a votar. Entonces, en ese contexto, vean, y ahí toma razón esta vuelta de chaqueta. O sea, yo creo que en política hay que ser pragmático. Yo creo que en política es el arte de lo posible. La primera definición que yo aprendí de chico era el arte de lo posible. Yo creo que en política hay que negociar, sí, obvio que sí. Si negociar no es malo, pero negociar cosas buenas para el bien del país, en lo político, en lo doctrinario y en lo práctico, que es lo que importa en definitiva. Entonces, entregar esta mesa por un voto en que el diputado Rivas, porque aquí, claro, el gobierno intervino, pero para mí es mucho más condenable lo que hizo el diputado Rivas y es mucho más criticable lo que hicieron los otros diputados de no venir a votar.
Esa por lo Pero, menos mi opinión al respecto. sí, mira, te he escuchado atentamente y concuerdo plenamente contigo. ¿Sabes? A mí lo que me sigue preocupando es que cada vez estos actos de descabellados de la política chilena hacen que cada vez esté más desprestigiada. ¿Cómo le explicamos al electorado que esto es algo normal, que alguien venga y traicione no a su sector, sino que a sus convicciones? Recordemos que el diputado Rivas se autodenominó el sheriff, es decir, aquel que iba, ¿cierto?, a luchar por su pueblo y hasta lloró, lo he visto llorando en algunas entrevistas que se le hicieron, y ahora sale con esto. Y no me venga con que, y el ministro Elizalde, cuando tiene que haber escuchado, mi impresión, tiene que haber escuchado al diputado Rivas decir que fue, digamos, ofrecida la primera vicepresidencia por el ministro Elizalde, su nombre apareciera ahí, me imagino que tiene que haber estado transpirando porque no la tiene que haber, digamos, esperado esa. Conjuntamente por situaciones que se dan por debajo de la mesa, lo tienen que haber llamado. No voy a decir, me imagino los términos en los que tienen que haber hablado, donde finalmente él se retracta de esto. Y ayer yo leí y vio en redes sociales una entrevista que se le hizo al ministro Elizalde, donde la periodista muy insidiosa le dice, ¿pero usted le dijo esto? No, es que quedémonos con lo que dijo el diputado Rivas. Claro, se quedó con lo que había el desmentido después, porque sabe que se tenía de dónde agarrar, porque ya estaba fregado. Y todo el mundo sabe que todas las explicaciones posteriores ya son nada. Porque si el hombre dijo, con la presión que tenía, dijo que la verdad, era porque así había sido. O sea, vemos acá una injerencia descarada, nunca vista antes desde el Ejecutivo en el Legislativo. ¿Para qué? Para lograr finalmente los propósitos. Y justificando todo esto el ministro Elizalde, donde no tenemos que tener odios con otras personas, no tenemos que ir y para todos igual, y dando el consejo cierto y el mensaje conciliador, pero resulta que cuando se votaba algo relacionado con algún cierto sector político de derecha, saltaban todos estos diputados o diputadas elegidas con el menos del 3% o aquellos arrastradas, ¿cierto?, por el otro candidato, y que fueron elegidas a armar un tremendo escándalo. Este tipo de diputadas que seguían al otro parlamentario porque no le había gustado cómo había votado y lo increpaban durante todos los pasillos del Congreso porque no le había gustado la votación que habían entregado. Entonces, vemos nuevamente un doble estándar de esta gente del oficialismo. Y este intervencionismo no tiene precedentes. Es increíble cómo han socavado nuevamente las bases de la mal llamada, ¿cierto? Democracia, porque la democracia es otra cosa, no estos juegos cochinos que finalmente vemos en la política. Y a Gaspar Rivas le va a costar extremadamente caro. Ya le costó caro, fue expulsado del partido, ¿cierto? Y no le va a quedar otra que esto, ya es prácticamente su muerte política porque no puede, bueno, hemos visto resolución de muertos en la política, pero con esto Ujú. yo creo que Gaspar Rivas ya no tiene una posibilidad de reelección ni que otro partido lo quiera aceptar. Se han visto muertos cargando doble, como dice Exacto. claro. Mira, tú has dicho varias cosas en relación al tema para eso. Pero eh, en política pueden pasar muchas cosas y el gobierno que no debiera ser, no puede intervenir, puede hacer hechos, no estoy hablando de derecho o lo que corresponda. La práctica puede hacer, porque para el gobierno yo entiendo era complicado haber perdido el Senado, que era posible de acuerdo a sus pretensiones, y de perder la Cámara de Diputados, que efectivamente, salvo cuando han sido periodos negociados en que se han dividido entre el gobierno y la oposición, nunca la oposición sola ha tenido o había tenido los votos como para haber ganado eso insisto, Entonces, yo, mira, hasta lo entiendo, porque era tan dramático, tan desastroso en lo político, en la imagen que hubo perdida, que yo creo que de hecho comisionaron justamente a Elizalde. Si aquí el tema más grave es justamente el hecho de, de hacer esta intervención a como dé lugar, y el hecho más grave, insisto, está en los parlamentarios, porque tú mencionabas que la gente dice, ¿con qué explicación le va a dar a una persona que traiciona sus convicciones y sus principios? Bueno, es que ninguna, Marco.
No tiene No tiene, ninguna explicación. tiene, la O verdad es sea, que no tiene demuestra ninguna. que no tiene principios ni convicciones. Porque, insisto, podemos negociar en política. Hayan habido mesas negociadas, 2 años o un año para este sector, un año, y eso no es malo en la política. A ver, hay gente que dice la cocina, esa cocina le hace bien al país, porque yo no me opongo a la buena cocina, entendiendo que la cocina es poder llegar a acuerdos, preparar cosas en beneficio del país, buenas normas, buenas leyes, buenas políticas públicas, acuerdos de gobernabilidad. Me parece bien esa cocina. Y el país la necesita esa cocina. Buenos cocineros hay. Pero es muy distinto eso a comprar una persona que se vendió cual Judas Iscariote, ¿ya? Por la testeo. O sea, ¿qué más bajo? ¿Qué más atroz? Si no tiene ninguna explicación salvo la, no sé, enfermedad, ambición, o sea, nada positivo de parte de la persona que se... Y por otra parte, el temor de alguno que significó que avala. Entonces, yo creo bueno, por sus obras los conoceréis, comparto contigo que me imagino el diputado Rivas no tendrá base para seguir saliendo diputado, uno nunca sabe En qué es este lo que mundo pasa en la político. vida, pero claro, pero de todas maneras, y lo que sí creo que se perdió una oportunidad gracias a este asunto y a la intervención, obviamente, que era obvio que el gobierno iba a intervenir, y a la actitud del diputado y a la desidia o negligencia u otro orden de otros 3 diputados, se perdió la posibilidad de haber tenido una Cámara con un signo político importante. Y eso lo quiero llegar a otro tema, porque el gobierno, a ver, si analizamos este gobierno, obviamente hay cosas que vienen, que son, gracias a Dios, la macroeconomía se mantiene, como se dice en términos estables, pero, pero evidentemente hay cosas que este país, yo creo que fundamentalmente, y no ha afectado a la región en términos importantes, es la falta de capacidad de gestión que tiene. ¿Ya? Y aquí no estoy diciendo ideas políticas, no, solamente incluso capacidad de gestión, o sea, justamente de ideologizar todo, o sea, entonces hay una serie de temas incluso la carta famosa que salió hace unos días atrás de parte de Bofil, de Garossi a los accionistas, en la cual hablaba de la década perdida, entendiendo justamente que tuvimos una pandemia, que eso no es responsabilidad de ningún gobierno, muy por el contrario, que le tocó incluso al gobierno pasado luchar y manejar, yo creo que bastante en forma, no, de forma, yo diría, óptima para la realidad, para lo que se tenía, para los conocimientos y para todo el tema de la pandemia. O sea, Chile fue efectivamente el sostenido, pero afectó la situación económica en términos grandes, sin contar el cogollo, por así decirlo, que tenía el hecho de la revolución de octubre, que generó también algunos problemas económicos, vino la pandemia y se encargó de generar. Pero yo diría que hoy día es más complicado porque el país no está creciendo, el país casi estuvo en una recesión este año, el país, yo diría que en términos importantes, la inversión se ha caído, y se ha caído porque no hay certeza jurídica, porque no hay estabilidad política, porque no hay normas claras, porque hay una permisología, lo que conversábamos, que se llama, o sea, para un proyecto minero, por ejemplo, que son una cantidad importante de millones de dólares de inversión, trabajo directo para una cantidad importante de personas, indirecto, proveedores locales, o sea, todo lo que implica, hay una actitud que la actual ministra de Minería se comprometió y ha ido a mejorar este tema, que hace que hoy día, primero que todo, sea un proyecto, por ejemplo, esa característica tan grande, pasen, no sé, a veces 15 años en que no se pueda materializar. Y más encima está sujeto a que el día de mañana una persona presente un recurso a un tribunal, el tribunal establece una orden de no innovar y queda todo borrado y votado. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer las cosas como corresponde. Hoy día tenemos todas las empresas, incluso de ese nivel, tienen conciencia. Entonces, lo que decía Bofil, el presidente Carossi, es cierto. O sea, aquí hay problemas de inversión, hay problemas de trabajo. Si la cosa, mira, Marco, es como, la cosa es muy simple. En economía, Carlos Cáceres, una persona de esta región, dice una verdad muy cierta. La economía es sencilla y lo hacen a veces difícil los economistas. Es su Ujú. explicación. La economía es muy simple. ¿Cómo administro los recursos? Es más compleja en su manejo a un nivel de Estado, lo tengo claro, ¿ya? Y hay un montón de cosas y normas y política y cuestiones, lo tengo claro. Pero el concepto básico es, ¿cómo yo administro los recursos? Entonces, yo tengo claro que tener dos cosas. Para tener mejores recursos tengo que aumentar la cantidad y calidad de recursos. Si no aumento eso, estoy Claro. sonado.
¿ya? Porque, como se dice, distribuyo pobreza. Lo demás es demagogia y mentira. Ujú. La distribución por sí sola distribuye pobreza o más pobreza. Lo primero que hay que hacer es, para poder distribuir mejor, es crecimiento. Crecimiento económico y social, con buenas políticas públicas que hagan que haya una buena distribución del ingreso como corresponde y como debería ser. Entonces, si no tenemos inversión internacional y nacional, si no tenemos eso, no vamos a tener recursos, no vamos a tener trabajo. Hablábamos el otro día del tema previsional. Si no tenemos trabajo más estable, mejores sueldos, no vamos a tener mejores pensiones. Si todo es un círculo vicioso o virtuoso, depende de lo que haga. Entonces, este gobierno efectivamente ha exacerbado, ha puesto en términos ya mucho más profundos un problema que en algunos aspectos no es problema de este gobierno, que fue el tema de la pandemia, ¿cierto? Y otros temas internacionales, ¿de acuerdo? Pero que hoy día la inversión está reducida, el trabajo, el crecimiento del empleo está parado, el crecimiento del país está parado, casi en cero. Entonces, mientras no tengamos esto, no tengamos personas que trabajen. ¿Y esto por qué? Porque yo creo, no sé qué te parece a ti, que también hay un tema de muy mala gestión y de mucha ideología en muchos personeros de este gobierno. Ese es el problema de fondo. Mira, yo te encuentro toda la razón, te he escuchado atentamente y claro, pero tenemos que entender que esto ya viene sabiendo que se nos acercaba un gobierno de este tipo de administración comunista y con este sesgo político que se maneja. Ya estos capitales salieron del país y no van a volver en un muy buen tiempo. Si aquí piensan, digamos, mágicamente que los inversionistas vienen o porque una u otra empresa ha podido invertir en el país en este momento, es porque algo se le tiene que haber ofrecido más allá, si no, no tiene ningún fundamento el saber y no tienen reglas claras. Aquí en cualquier momento ellos van a ir a la pérdida, o porque recordemos que este gobierno, cuando estuvo en elecciones, estuvo dando a conocer su programa, en muy pocas ocasiones habló de trabajo, hablo de emprendimiento, porque son palabras que no manejan. Ideológicamente no manejan esos términos. A ellos les da urticaria el empresariado, la gente que tiene el dinero. Lo que no han podido entender es que esa gente ha tenido que sacarse el amor de toda su vida y por generaciones para lograr lo que puedan tener. Yo no estoy defendiendo a la gente que tiene dinero, estoy defendiendo el hecho del derecho a poder salir a trabajar dignamente, de generar los propios ingresos, ¿cierto? Generar empresas, dar trabajo. Tenemos que recordar que en este país se mueve gracias a las pymes, no a las grandes empresas. Las pymes son las que mueven este país porque dan trabajo a las personas. Pero cuando tú le das a partir de octubre, ¿cierto? De ese octubre maldito, ¿cierto? En que principalmente las pymes fueron atacadas con todo esto, ya no queda ningún tipo de deseo de poder invertir en el país. Pero aquí parece que vemos autoridades que lo ven todo en el país de Narnia, todo lo ven bien. Y tú has visto este video que está corriendo de Coco Grande de una de sus presentaciones ya de algunos años, dice, y parece que todo esto, con unos epítetos un poco más subidos, dice, y todo lo ven bien, ellos viven en otro país. Da esa impresión cuando escuchamos a las autoridades. Y es como que ellos, bueno, el problema es que a lo mejor lo están viendo desde el prima de cómo están ellos en su bolsillo. Lo más probable es que van a estar bien. Entonces, frente a esto, decimos, ¿hay realmente una política de inversión en este país que sea atrayente para los futuros inversionistas? ¿O le estamos poniendo cada vez más trabas y van a ser mucho menos los que van a venir? Ese es mi gran problema acá, porque en cuanto al trabajo, a las inversiones, no veo, realmente, Carlos, no veo ningún tipo de salida frente a esto, porque cada vez está más ideologizado todo esto. Bueno, la salida, Marco, es cambiar de gobierno luego que las Bueno, próximas sí, elecciones la verdad es que tengamos sí. un gobierno distinto. Ahora, hay una cosa, yo quiero hacer incluso un referente de lo que tú mencionabas. Yo comparto contigo la relevancia de las pymes en este país. Eh, yo soy un representante y tengo una pyme, así que Ok, eh, sí, soy parte absoluta de lo que tú dices, o sea, me llega y me toca. Pero además de las pymes, yo igual quiero hacer o sea, hay que pensar de que son las grandes empresas las que dan, y eso hay que reconocerlo, en cantidad y en calidad, muchas veces el mejor trabajo de este país. O sí, sea, normalmente los mejores sueldos, los mejores beneficios, por razones de estructura, no es porque la pyme no tenga como eso, porque es muy distinto tener, no sé, una empresa
con 10 trabajadores, por decir, y que tú tienes, qué sé yo, por eso todas estas medidas de repente tributarias que no toman en cuenta, una empresa grande, por último, ya tiene mucho más como paliarlas, pero, de mayores costos para las pymes, como bien señalas tú, son complicadas para una empresa. Pero dejando claro eso, yo creo que las empresas grandes son un aporte importante. O sea, en este país tiene que haber grandes empresas grandes, holding grandes, que den buen trabajo, que den trabajo a las pymes. Porque son las pymes trabajamos, yo trabajo aquí el de donde presto servicio, a grandes empresas, no Correcto. solamente a empresas, pero yo soy un proveedor de grandes empresas. Entonces yo necesito una gran empresa y yo trabajo con empresas, qué sé yo, grandes, mineras, que si no existieran no tendría yo pega. ¿Mm? Entonces tenemos que entender de que los empresarios grandes y las grandes empresas deben existir con todo lo que implica, con probidad, con normas, pero deben existir, porque son las que dan muy buen trabajo, muy buenos beneficios y le dan trabajo a muchas pymes que pueden subsistir en distintos aspectos y trabajar bien y tener derechos. Porque en la medida porque si todos fueran proveedores del Estado, sería difícil. No digo que el Estado no sea una base. Entonces, ese es un punto importante. Y segundo, eh, ¿cómo se llama que tú habías hecho mención al tema de la ideología? El tema ideológico, claro. Y eso la única razón, como decía, es poder que la gente tome en la votación. O sea, nosotros tenemos cada cierto tiempo la facultad de decir, mire, por aquí va la micro. Y yo creo que tenemos que buscar instancias que digan, que entiendan. Ah, se me queda en el tintero. Mi Alzheimer juvenil me hacía que me olvidara una cosa importante. Eh, el otro tema importante que dice razón con esto y que también hacía mención es la seguridad, justamente que hemos hablado. O sea, la certeza jurídica, las normas pro inversión efectiva, las permisologías exageradas, eh, la poca rentabilidad hoy día de algunos productos, o sea, temas que son de carácter económico, si le agregamos eso a la falta de seguridad, a la incapacidad, ¿no es cierto?, para tomar el tema, que es complejo, pero que no se toman las medidas adecuadas, como ya hemos conversado de manera lata sobre el tema, con mayor razón la inversión se arriesga. O sea, yo no voy a ir a un país en la cual no voy a tener ingresos, que me pueden hacer esta cosa, que más encima me pueden asaltar, que me pueden hacer estas cuestiones. No, yo no voy a invertir en ese país. Por eso, como bien dices tú, capitales chilenos y extranjeros se han estado yendo a otras partes. Es el grave problema de este país y capitales chilenos, no solamente extranjeros. Eso, Así es, eso. así es. Entonces, Bueno, nos está quedando poquito tiempo, así Carlos, parece. en el programa. Agradecido por el tiempo que tuvimos para poder compartir con nuestros auditores. Invitamos a nuestros auditores a través de nuestra página vamossomochilenos.cl a que a través del icono contacto, ¿cierto?, nos puedan hacer sus preguntas. Todas las preguntas que ustedes desean, temas que les gustaría tratar en el programa, háganlo saber para que nuestros panelistas a través de la semana los vayan tocando y por supuesto ustedes puedan también participar a través del programa de sus opiniones. Eso es el diario vivir. Muchas veces pensamos que las cúpulas son las que tienen la opinión oficial. No, es la persona normal, esa persona de a pie en la que tú conversas cada día. Son ellos. Esa es la percepción que este mundo político ha perdido enormemente. Queremos recibir esas opiniones y a través de ellos generar los temas a través de nuestro programa. ¿Te parece, Carlos? Nos vamos a despedir entonces y te dejamos tus últimos segundos para poder despedirte en este día viernes. Perfecto, no, te agradezco a ti, Marco, por esta conversación amena. Espero que haya sido grata y entretenida para los auditores y un abrazo a todos los auditores y auditores de Radio Portales, al Paraíso y Dios mediante nos encontramos la próxima semana. Y buen fin de semana. Igualmente, y nos vemos el próximo viernes.